Ahora vamos a abordar los principios que justifican la aplicación de la ley penal a hechos cometidos fuera del territorio del Estado. La regla es que los hechos cometidos dentro del territorio nacional serán regidas por nuestras normas. Ahora, también el Código Penal contempla la posibilidad, inspirado en principios desde luego, contempla la posibilidad de aplicar la ley nacional a hechos punibles cometidos fuera del Estado paraguayo. ¿Sí? ¿Cuáles son estos principios? Está el principio real o de defensa, el principio universal o de derecho mundial y el principio de representación. Estos tres principios han sido regulados por nuestro Código Penal, razón por la cual son aplicables en el país. Cuando hablamos del principio real o de defensa, este principio, ¿verdad?, justifica la aplicación del derecho nacional de un Estado cuando un hecho cometido en el extranjero atenta contra bienes jurídicos protegidos por el propio Estado violado. Nuestro Código Penal contempla, ¿verdad?, este principio en el artículo 7, donde admite la posibilidad que se juzgue a una persona por determinados hechos punibles, no son por todos los hechos punibles, ¿verdad? Algunos de los supuestos que contempla el artículo 7 son los hechos punibles contra el orden constitucional, contra la existencia del Estado, contra los órganos constitucionales. Entonces, como estos hechos punibles atentan directamente contra el Estado en sí, ¿verdad?, es que se admite la posibilidad que si una persona comete un hecho en el extranjero atentando, ¿verdad?, o que su conducta se encuadre dentro de estos tipos legales, que pueda ser juzgado por a través de nuestra ley, ¿verdad?, en virtud a este principio contemplado en el artículo 7. Ahora, si nos vamos al artículo 8, encontraremos, ¿verdad?, cómo se aplica dentro de nuestro derecho el principio universal o de derecho mundial, en donde lo que se habilita, ¿verdad?, para que un Estado pueda juzgar a una persona por un delito cometido fuera de su territorio, ¿verdad?, es el hecho de que atenta contra bienes jurídicos de protección universal, donde todos los estados se comprometen a proteger ese bien jurídico y a castigar a las personas que cometen o atentan contra el mismo. No todos los delitos también pueden caer dentro de esta esfera, sino son aquellos delitos, ¿verdad?, tales como la trata de personas, tráfico de estupefacientes, ¿verdad?, genocidio. Esos son delitos que pueden caer dentro de la esfera de justamente que una persona que haya ingresado dentro de nuestro territorio nacional y que ha cometido esos delitos en el extranjero, ¿verdad?, el Estado paraguayo puede juzgarlo en forma, por decirlo así, legal, inspirado en el artículo 8 del Código Penal, que a su vez está inspirado en el principio universal o de derecho mundial. Finalmente, el principio de representación está regulado, esto sí no establece o no está establecido para algunos tipos, sino puede ser de manera general, en razón de que se justifica que que nuestra ley penal se puede aplicar a una persona que haya cometido un delito en el extranjero, ¿verdad?, donde el Estado paraguayo lo que hace es se subroga la representación del otro Estado donde la persona ha cometido el delito para poder juzgar al mismo, ¿verdad? También esa persona debe encontrarse dentro de nuestro territorio y el pedido de extradición, ¿verdad?, que se puede llegar a solicitar por esa persona debe haber sido rechazado. Por distintas razones se puede rechazar un pedido de extradición, sea porque la sanción que se pretende imponer en el extranjero, ¿verdad?, contempla una sanción que nuestra legislación no, como así también el hecho cuando en un estado extranjero no existe una autoridad pública, ¿verdad?, que digamos que dé cierta credibilidad sobre que el juiciamiento de esa persona va a ser justa, ¿verdad?, como ser aquellos estados que han sido objeto de golpes, ¿verdad?, de golpes de facto. Entonces existen dos gobiernos, un gobierno de jure y un gobierno de facto, y no se sabe a quién responder ante el pedido de extradición. Entonces en esos casos también se puede dar la representación. Un caso en donde se está dando esta situación es el caso de un conocido, ¿verdad?, criminal apodado Piloto, que había acabado con la vida de una señorita en la agrupación especializada
y al ser expulsado el mismo de nuestro territorio, el Estado brasilero se puede subrogar, ¿verdad?, la representación del Estado paraguayo para investigar y juzgar sobre ese delito a esta persona, en razón de que por más que Paraguay pida la extradición del ciudadano brasilero, ¿verdad?, sabemos que en Brasil está prohibido la extradición de sus connacionales. Este principio también está regulado en el Código Penal en su artículo 8. ¿Sí? Ahí podemos leer y comprender, in extenso, en qué consiste el mismo. Finalmente, como último punto del programa, debemos hablar de la fundamentación de los principios del derecho penal internacional. ¿Por qué se crea un órgano supranacional para juzgar delitos penales? Como punto de partida debemos tener en cuenta que no todo delito puede ser sujeto o no cae dentro de la esfera de este órgano supranacional, sino solamente aquellos delitos de lesa humanidad, genocidio, trata de personas, crímenes de guerra, etc. Lo que se busca es que no queden impunes delitos de lesa humanidad y que un órgano supranacional donde no esté afectado por injerencias del Estado, donde se le atribuye la comisión de ese tipo de crímenes a una persona, pueda juzgar al mismo en forma libre e independiente y aplicar sanciones, ¿verdad?, que la comunidad internacional puede llegar a, a considerar como admisibles. Paraguay ha firmado varios tratados, ¿verdad?, en los cuales ha aceptado la existencia de un órgano supranacional. Está la ley 2298 que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la ley número 2194 de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal y la ley 1204 que aprueba el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales. De esa forma, Paraguay, integrado a la comunidad internacional, ¿verdad?, también busca colaborar a los efectos de evitar que crímenes, ¿verdad?, queden impunes y que, sobre todo, ¿verdad?, se pueda aplicar una sanción a las personas que infringen la ley exclusivamente en materia penal.